Hola a todos, somos suboficiales de la Armada Nacional. Estoy acompañado del señor Marinero Primero López Guerrero Julio Andrés, Marinero Primero González Santos Diógenes y quien les habla, Marinero Primero García Diego. Somos orgánicos de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. Al momento estamos realizando curso de capacitación intermedia, especialización en redes. El día de hoy les vamos a hablar de la capa física y el modelo OSI. El modelo OSI fue un modelo creado en el año de 1984 por la Organización Internacional para la Normalización con el fin de estandarizar todas las redes a nivel mundial. OSI proviene del inglés Open System Interconnection o modelo de interconexión de sistemas abiertos. Modelo OSI cuenta con 7 capas: aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y la capa física. La capa de aplicación. La capa de aplicación es la capa del modelo OSI más cercana al usuario. Suministra servicios de red a las aplicaciones de usuario. Es diferente a las demás capas debido a que no proporciona servicios a ninguna otra capa OSI, sino solamente aplicaciones que se encuentren fuera del modelo OSI. Un ejemplo de la capa de aplicación son las hojas de cálculo. La capa de presentación. La capa de presentación garantiza que la información que envía la capa de aplicación de un sistema pueda ser leída por la capa de aplicación de otro. De ser necesario, la capa de presentación traduce en varios formatos de datos utilizando un formato común. La capa de sesión. La capa de sesión, como su nombre lo implica, administra y finaliza las sesiones entre dos hosts que se están comunicando. La capa de sesión proporciona sus servicios a la capa de presentación. También sincroniza el diálogo entre las capas de presentación de los dos hosts y administra su intercambio de datos. La capa de transporte. Segmenta los datos originados en el host emisor y los reensambla en una corriente de datos dentro del sistema del host receptor. El límite entre la capa de transporte y la capa de sesión puede imaginarse como el límite entre los protocolos de aplicación y los protocolos de flujos de datos. En esta capa se verifica que los datos se transmitan correctamente. La capa de red. La capa de red es una capa algo compleja que proporciona conectividad y selección de ruta entre dos sistemas de hosts que pueden estar ubicados en redes geográficamente distintas. La capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos proporciona tránsito de datos confiable a través de un enlace físico. Al hacerlo, la capa de enlace de datos se ocupa de direccionamiento físico comparado con el lógico, la topología de red, el acceso a la red, la notificación de errores y la entrega ordenada de tramas y el control de flujo. Y por último tenemos la capa física, la cual define las especificaciones eléctricas, mecánicas, de procedimiento y funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace físico entre sistemas finales. Las características tales como niveles de voltaje, temporización de cambios de voltaje, velocidades de datos físicos, distancias de transmisión máximas, conectores físicos y otros atributos similares son definidos como las especificaciones de la capa física. Por último, les quiero hablar del encapsulamiento de datos. Para hacer una transmisión de datos en una red, podemos analizar que a través de las 7 capas del modelo OSI, los datos van cambiando. Inicialmente, en las capas de aplicación, presentación y sesión, tendremos un flujo de datos. Luego, en la capa de transporte tendremos una segmentación de datos, por lo cual hablaremos de segmentos de datos. En la capa de red agregamos el encabezado de red y por lo tanto obtendremos un paquete de datos. En la capa de enlace de datos agregaremos un encabezado de trama, un final de trama y obtendremos la trama de datos. Y en la capa física obtendremos los bits, los cuales serán las representaciones lógicas de nuestros datos. Buenas tardes, me presento Marinero Primero López Guerrero Julio Andrés. En el día de hoy vengo a hablar sobre el medio de transmisión, los cuales se dividen en dos, guiados y no guiados. En este caso hablaré sobre los guiados, que se dividen en dos también, los metálicos y no metálicos. Los metálicos son par trenzado, guía de onda, cable coaxial. No metálicos, fibra ópticas. En la siguiente imagen tenemos un mapa conceptual en donde hacemos el resumen de los medios guiados. Aquí tenemos el cable PAD trenzado.
sin blindaje o conocido como UTP. Este par tiene la ventaja de ser fácil de instalación, bajo costo y flexibles. La desventaja es que son más susceptibles al ruido eléctrico y a la interferencia que otros tipos de medios para estas redes. Cable par trenzado blindado, STP. Este cable es parecido al anterior, la diferencia es que se trae una malla protectora. La ventaja, alto grado de resistencia al ruido, y su desventaja es un cable robusto y más caro que el UTP y algo difícil al momento de su instalación. En este caso tenemos el cable de par trenzado con pantalla global, FTP. Es similar o idéntico al anterior, al STP. La diferencia es que este viene con más protección o viene recubierto. Siguiente, seguimos con los cables coaxiales. El cable coaxial, su ventaja es mayor distancia que los cables UTP, STP, FTP, máximo 500 metros. Es más conocido más económica que la fibra de vidrio. Su tecnología es masiva y muy conocida. Su desventaja, su rigidez y dificultad a la instalación. Se debe considerar su grosor al momento de la canalización. Si se instala sin respetar la norma del aislante, se puede convertir en un medio de altas tasas de ruido, muchas interferencias. La fibra óptica. En la siguiente imagen tenemos lo que es la fibra óptica y el nombre o el tipo de protección que tiene. Ella consta de 6 divisiones. La primera es como tal la fibra óptica, que es una línea delgada de fibra de vidrio que donde hace la circulación el haz de luz, quien es el que transporta los datos. El 2 son la protección secundaria. 3, elemento de transición. 4, cubierta interna. 5, coraza. Y 6, cubierta exterior. Existen dos tipos de fibra óptica. Está la monomodo y la multimodo. La monomodo requiere un recorrido muy directo. Núcleo pequeño, menor dispersión, apropiado para la aplicación de largas distancias. Usa el arce como fuente de luz, a menudo en backbone de campus para distanciar de varios miles de metros. La multimodo, barrio recorrido, desprolífico. Núcleo mayor del cable monomodo permite mayor dispersión y por lo tanto pérdida de la señal. Se usa para la aplicación de larga distancia pero menor distancia que el monomodo, hasta 2 kilómetros. Usa LED como fuente de luz, a menudo dentro de la LAN o a distancias aproximadas de 200 metros dentro de una red de campus. Ventajas de esta red de la fibra óptica, que es inmune al ruido, mayor velocidad de transmisión al momento de video y sonido en tiempo real. No se puede intervenir ni perturbar. La desventaja es el alto costo de la instalación y de mantenimiento. Seguimos con la fibra óptica submarina. Es lo mismo hablar de la fibra de video. La diferencia es que esa se usa más que todo para hacer conexiones intercontinentales. Como su nombre lo dice, van bajo o dentro del mar. Su mantenimiento es costoso y su instalación igual. Su promedio de instalación va de 12 a 18 meses, dependiendo del personal y mano de obra. Buenas tardes, soy el marinero Primero González, le vengo a exponer los medios no guiados. Medios no guiados son aquellos los cuales no se utilizan cables, sino las señales que propagan a través del medio.
es decir, que no utilizan ningún medio físico y estas se transmiten a través de ondas electromagnéticas. Microondas. Las radiocomunicaciones por microondas se refiere a la transmisión de datos o energía a través de radiofrecuencias con longitudes de ondas del tipo microondas. Las señales de microondas, a causa de sus altas frecuencias, tienen longitudes de ondas relativamente pequeñas, de ahí el nombre de microondas. Microondas se divide en dos: microondas terrestres y microondas satelitales. Microondas terrestres se utiliza en sustitución del cable coaxial o las fibras ópticas, ya que se necesitan menos repetidores y amplificadores, y aunque se necesitan antenas alineadas. Ventajas de las microondas terrestres: es una alternativa barata en aquellos lugares donde el cable no puede instalar fácilmente, como distancias grandes. Tiene las características principales de transmisión de televisión y voz. Se utiliza en sustitución del cable coaxial o las fibras ópticas, ya que se necesitan menos repetidores y amplificadores, y tiene una frecuencia muy alta, entre 1 y 300 GHz. Desventajas: no es práctico cuando se necesitan velocidades de comunicación elevadas. Es caro de instalar y de mantener. Está sujeto a interferencias provocadas por el mal tiempo, electromagnéticos y las condiciones atmosféricas. Rebotan en los metales. Algunas son unidireccionales. Microondas satelitales. Lo que hace básicamente es retransmitir información. Se usan como enlace entre dos o más transmisores. Receptores terrestres denominados estaciones base. El satélite funciona como un espejo sobre el cual la señal rebota. Su principal función es la de amplificar la señal, corregirla y transmitirla a uno o más antenas ubicadas en la Tierra. Ventajas: comunicación sin cables, independiente de la localización, cobertura de zonas grandes, países, continentes, etc. Disponibilidad de banda ancha, independencia de la estructura de comunicaciones en tierra, instalaciones rápidas en una red, costo bajo por añadir un nuevo receptor, características del servicio uniforme, servicio total proporcionado por el proveedor. Desventaja: la demora de propagación y la interferencia de radio y microondas, el debilitamiento de las señales debido a los fenómenos atmosféricos como lluvia intensa, nieve y manchas solares. Infrarrojo. Infrarrojo. Las comunicaciones mediante infrarrojo se llevan a cabo mediante transmisores y receptores, transportadores, transceiver, que modulan luz infrarroja. Ventajas: es una alternativa barata en aquellos lugares donde el cable no puede instalar fácilmente. Son señales difíciles de interceptar. Desventaja: no es práctico cuando se necesitan velocidades de comunicaciones elevadas. Está sujeto a interferencias de otras fuentes luminosas. No es capaz de atravesar paredes. Están limitados por el espacio y los obstáculos. La longitud de onda es muy pequeña, 850 y 900 nm. También tenemos los láser. Permite conectar redes que se encuentran separadas desde unos pocos metros hasta 4 o 5 kilómetros. Esta tecnología utiliza en el espectro no licenciado mediante rayos de luz infrarroja y se pueden alcanzar velocidades de hasta 1500 megabytes por segundo. Bluetooth es una especificación industrial para redes inalámbricas de área personal WebPAN que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace de radiofrecuencia en la banda ISM de las 2,5 GHz. Los principales objetivos que se presentan conseguir en esta norma son: facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos, elimina los cables y conectores entre estos, ofrece la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de estos datos entre equipos personales. Wi-Fi.
Es un sistema de envío de datos sobre redes de computadores que se utilizan ondas de radio en lugares de cable. En este sistema se presenta en ordenadores personales, consolas de videojuegos, smartphones, reproductores de audio. También estas redes se dividen así: